Hoy recordamos, entre otros santos, la festividad o el santoral de San Isidro Labrador. Sus padres eran unos campesinos sumamente pobres que ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela. Pero en casa le enseñaron a tener temor a ofender a Dios y gran amor de caridad hacia el prójimo y un enorme aprecio por la oración, por la Santa Misa, por la comunión. Huérfano y solo en el mundo cuando llegó a la edad de 10 años, Isidro se empleó como peón de campo, ayudando en la agricultura a don Juan de Vargas, un dueño de una finca cerca de Madrid. Allí pasó muchos años de su existencia labrando las tierras, cultivando y cosechando. Se casó con una sencilla campesina que también llegó a ser santa y que ahora se llama Santa María de la Cabeza, no porque ese fuera su apellido, sino porque su cabeza es sacada en procesión en rogativas cuando pasan muchos meses sin llover. Bueno, esto es otro santoral. Seguimos con Isidro. San Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin haber asistido antes a la Santa Misa. Varios de sus compañeros muy envidiosos lo acusaron ante el patrón por ausentismo y abandono del trabajo. El señor Vargas se fue a observar el campo y notó que sí era cierto que Isidro llegaba 1 hora más tarde que los otros. En aquel tiempo se trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero, mientras Isidro oía misa, un personaje invisible, quizás un ángel, le guiaba sus bueyes y estos araban juiciosamente como si el propio campesino los estuviese guiando. Los maometanos se apoderaron de Madrid y de sus alrededores y los buenos católicos tuvieron que salir huyendo. Isidro fue uno de los inmigrantes y sufrió por un buen tiempo lo que es irse a vivir donde nadie lo conoce a uno y donde es muy difícil conseguir empleo y confianza de las gentes. Pero sabía aquello que Dios había prometido varias veces en la Biblia: yo nunca te abandonaré. Y confió en Dios y fue ayudado por Dios. Lo que ganaba como jornalero, Isidro lo distribuía en 3 partes: una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia, él, su esposa y su hijito. Y hasta para las avecillas tenía sus apartados. Todo un administrador. En pleno invierno, cuando el suelo se cubría de nieve, Isidro esparcía granos de trigo por el camino para que las avecillas tuvieran con qué alimentarse. Un día lo invitaron a un gran almuerzo. Él se llevó a varios mendigos para que almorzaran también. El invitador le dijo disgustado que solamente le podía dar almuerzo a él y no a los otros. Isidro repartió su almuerzo entre los mendigos y alcanzó para todos y aún sobró. Los domingos los distribuía así: un buen rato en el templo rezando, asistiendo a misa, escuchando la palabra de Dios. Otro buen rato visitando a pobres, a enfermos. Y por la tarde saliendo a pasear por los campos con su esposa y con su hijito. Pero un día, mientras ellos corrían por el campo, dejaron al niñito junto a un profundo pozo de sacar agua, y en un movimiento brusco del chiquitín, la canasta donde estaba dio vuelta y cayó dentro del hoyo. Alcanzaron a ver esto los 2 esposos, y corriendo junto al pozo, pero estaba muy profundo y no había cómo rescatar al niño. Entonces se arrodillaron a rezar con toda fe y milagrosamente las aguas de aquel aljibe fueron subiendo y apareció la canasta con el niño, y hasta no le había sucedido ningún mal. No se cansaron nunca de dar gracias a Dios por tan admirable prodigio. Volvió después a Madrid y se alquiló como obrero en una finca, pero los otros peones, llenos de envidia, lo acusaron ante el dueño de que trabajaba menos que los demás por dedicarse a rezar e ir al templo. El dueño le puso entonces como tarea a cada obrero cultivar una parcela de tierra.
y la de Isidro produjo el doble que el de las demás, porque nuestro Señor le recompensaba su piedad y su generosidad. En el año 1130, sintiendo que se iba a morir, hizo humilde confesión de sus pecados y, recomendando a sus familiares y amigos que tuviesen mucho amor a Dios y mucha caridad con el prójimo, murió santamente. A los 43 años de haber sido sepultado, es decir, en el año 1163, sacaron del sepulcro su cadáver y estaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. Las gentes consideraron esto como un milagro. Poco después, el rey Felipe III se hallaba gravísimamente enfermo y los médicos dijeron que se moriría de aquella enfermedad. Entonces sacaron los restos de San Isidro del templo, a donde los habían llevado cuando los trasladaron del cementerio. Y tan pronto como los restos salieron del templo, al rey se le fue la fiebre y al llegar junto a él los restos del santo, se le fue por completo la enfermedad. A causa de esto, el rey intercedió ante el sumo pontífice para que declarara santo al humilde labrador. Por este y por otros muchos milagros, el Papa lo canonizó en el año 1622 junto con Santa Teresa, con San Ignacio, con San Francisco Javier y con San Felipe Neri. Bendito San Isidro Labrador, ruega por nosotros pecadores. Amén.